damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levante sus manos y diga al Señor gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hola iglesia amada, ¿cómo están? Les habla el hermano Robinson y esperando que todos se encuentren bien en sus casas, disfrutando del culto del día de hoy. Para mí es un agrado, es una bendición esta oportunidad, mi querida iglesia. A los que me conocen, para mí me llena de alegría lo que tenga que ver con la enseñanza, con la palabra.
es como, es como el hábitat. El pez necesita vivir en el agua. Y así me siento, querida iglesia, me siento en mi hábitat, me siento libre, me siento bendecido de parte de Dios. Querida iglesia, el tema que les traigo el día de hoy se llama o lleva por título El amor del Padre. Y quiero partir con una ilustración y una pregunta. Amén. Antes de ir a la cita bíblica. Ok, la ilustración es un libro que creo que es del año 1921, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado en esto, que se llama Papaíto Piernas Largas. Y el libro nos habla de una niña en estado de orfandad. Es una niña huérfana que vive en un hogar, en un orfanato, esperando a ser adoptada. El libro genera una curiosidad porque hay un varón que la quiere adoptar, pero la niña no quiere conocer al varón, no quiere conocer a su papaíto, aunque ella escribe de cómo puede ser él. Pero el libro hace ese juego, querida iglesia, de una niña que tiene temor de conocer quién es su padre, de ver quién es su padre. De modo que se genera este juego. Ella ve solamente por un reflejo un haz que le pega el haz de luz a la figura del padre y se cuela por una ventana y se imagina que su padre mide como 3 metros o 4 metros, pelo largo. Y el libro se basa en definir cómo ella percibe a su padre, pero ella lo que está viendo o lo que está definiendo es la sombra del padre. Nunca el padre propiamente tal, o el papaíto como ella le llama en el libro. Es mi papaíto. Ella solamente tiene un pálido reflejo de quién es su papaíto, de este varón que quiere suplir en ella la necesidad esencial de una paternidad, de un padre para ella. Quiere suplir necesidades en todo sentido: consuelo, amor, provisión, hogar, pero por sobre todo un padre presente. Al final del libro ella conoce quién es su padre y se lleva la gran sorpresa de que el padre que está viendo no se parece físicamente a como ella creía que era este varón. Resultó ser más bien bajito y calvo. El libro nos enseña una moraleja o una pregunta, que es la pregunta que yo traigo hoy en día. ¿Conoces tú a tu padre? ¿Conozco yo al Padre Dios? ¿Conocemos a nuestro Dios? ¿Por qué la predicación? Quiero compartir con ustedes. Quiero que reflexionen esa pregunta. ¿Conozco yo a mi Padre? ¿Cuál es el concepto que tengo del Padre? Ya voy a dar a entender por qué. Quiero plantear esto. ¿Cómo nace esta predicación? Esta predicación nace a raíz de una conversación que tuve con una joven. Circunstancias, no lo recuerdo bien, pero recuerdo muy bien el contenido de la conversación. Estaba haciendo una invitación a participar de la iglesia, a participar de Dios. Y me sorprendí cuando ella decía que sentía vergüenza de acercarse nuevamente a Dios. Seguramente por la condición o por el tiempo que ha estado detenida. Bueno, yo estuve detenido 12 años. Pero ¿qué quiero graficar con esto? Lo que quiero graficar es que a veces el concepto que tenemos de Dios es un concepto que hemos venido arrastrando de alguna tradición, de una tradición que la podemos rastrear en el Antiguo Testamento. Y por eso nace esta predicación, como una necesidad de explicar a la comunidad, también a mi vida, de entender, y me sumergí en el estudio de este tema, del amor del Padre, del concepto del Padre. Me sumergí en él a propósito o a raíz o me impulsó esta conversación. De modo que para mí es un desafío hablar
del concepto de Dios, del amor del Padre propiamente tal. ¿Conocemos realmente a nuestro Padre? ¿Conocemos a Dios? Seguramente Job, en sus primeros capítulos del libro de Job seguramente diría que sí, Él es recto, Él es perfecto, temeroso de Jehová y apartado de toda mala obra. Y la guinda de la torta, y no hay nadie como Él en la tierra. Un varón incomparable es Job, pero no conoce quién es Dios. Job estaba bendecido. Job tiene la bendición de ser marido, tiene la bendición de ser padre, de tener hijos hermosos, tiene la bendición de presentar sacrificio a Dios. Job tiene la dicha de ser un latifundista o de ser el señor de mucho terreno. Job tiene la bendición de tener mucho ganado, de tener esclavos. Job tiene esa bendición. Pero la pregunta es, este varón perfecto, este varón recto, este varón temeroso de Jehová, este varón que es apartado del mal, y no hay nadie como él sobre la tierra, este varón tan incomparable como Job, la pregunta es, ¿conoce a Dios? Y la respuesta la hallamos al final del libro de Job, cuando Dios confronta a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el universo? ¿Dónde estabas? ¿Puedes tú acaso? Nosotros comenzamos a entender que Job se presentaba ante el Dios que no conoce. No sabe quién es este Dios. Y eso es fundamental. ¿Somos acaso nosotros como Job? Vamos a la iglesia los días domingo y nos levantamos todos los días y oramos a Dios, pero realmente no sabemos quién es Dios. Quiero, antes de ir a leer el pasaje bíblico, quiero asentar dos cosas. Primero, la pregunta es, ¿conocemos a Dios? ¿Conocemos a nuestro Padre? Cuando nos hacemos esta pregunta, querida iglesia, yo no estoy buscando definir a Dios y decir, mira, esta es la definición de Dios y así es el Dios. No. Y aquí es donde quiero citar a San Agustín y a Juan Calvino. San Agustín va a decir algo como: lo finito, mi mente finita, nunca va a poder entender, comprender lo infinito que es Dios. Eso por una parte. No podemos. No existe la forma. Porque nosotros somos finitos. Nosotros tenemos una mente limitada. Y todo lo grande que yo pueda pensar nunca se va a parecer a lo realmente excelso que es Dios. Y aunque piense que es más, Él va a seguir siendo más. Más vale es haberle hallado que haberle conocido o haberle definido. A veces, querida iglesia, la relación, lo relacional es fundamental. Fundamental. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué estoy sacando a estos pensadores, a estos teólogos a colación en este sermón? Porque lo que busco en este sermón es precisamente aclarar la idea de quién es el Padre, el concepto de quién es el Padre, no definirlo de forma estricta o de forma exacta. No me atrevería nunca a hacer eso. Amén. Amén. Teniendo esto en cuenta, quiero ir a nuestra cita bíblica. La palabra de Dios se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos capítulo 8, verso 15, solamente un versículo. ¿Y por qué es un versículo? Porque lo que me interesa, querida iglesia, en este punto, es precisamente el concepto Abba. El concepto Abba que establece nuestro Señor. Romanos capítulo 8, verso 15, versión Reina Valera, 1960. En algún momento voy tal vez a decir por qué es la versión que uso.
pero usted puede usar la versión que más le acomode. Bueno, en Reina Valera 1960 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Qué hermosas palabras. Abba, Padre. Amén. Quiero citar el título de un libro, es solamente el título. Si usted quiere buscarlo y leerlo, lo puede hacer, está en internet. De un autor, de un teólogo español que se llama Andrés Torres Quiruga. Andrés Torres Quiruga escribió un libro que se llama Del terror de Isaac al Abba de Jesús. Es importante este título porque él es muy certero en relación al título y está muy en armonía con lo que quiero hablar el día de hoy, con lo que estoy hablando el día de hoy. El título ya me dice mucho. El título me habla de un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El título me habla de un concepto judaico antiguo testamentario y un concepto cristiano neotestamentario. Me habla de un concepto, el título, de la idea conceptual que va a enhebrar a Israel de cómo es Dios versus el Dios que nos va a revelar Jesús, la correcta figura de Dios o relación, la correcta relación del Padre que nos va a revelar Jesús. Por eso es asertivo. Y nótese que el autor ya arranca poniendo estas tensiones. El terror del Dios antiguo testamentario versus el Abba del Dios neotestamentario. Qué buen título para ese libro. La pregunta, para ir ya de lleno al tema, es: ¿cuál era la figura, el concepto que Israel tiene de Dios? ¿Cuál habrá sido el concepto que la iglesia de Israel tiene de Dios? Que tiene de este ser divino, trascendente. Bueno, quiero señalar que desde el Génesis a Malaquías, Israel fue concibiendo el concepto de cómo es Dios, de cómo es su Dios, cómo es el Dios. Así, por ejemplo, en la creación, en el relato de la creación, en el Génesis, ellos van a entender que Dios es un Dios creador, que Dios tiene atributos creacionales, que Él puede hacer vida, que Él puede declarar una palabra, el dabar, la palabra, y lo que Él declara se hace. Un Dios poderoso, un Dios trascendente, un Dios que está en las alturas. Ante el lente de algunos teólogos como Karl Barth, el Dios de las alturas es el Dios que está arriba, que está por sobre todo, es que el Dios glorioso, el excelso, el sublime, el eterno, pero hay un pero. Todo esto está bien. Este es el Dios grande, el glorioso, el sublime, el eterno, el que está a las alturas, pero el Dios que es tan trascendente, o sea, tan lejano, pero tan lejano que es imposible que yo lo pueda conocer, querida iglesia. Insisto, esa es la idea, primeramente, del Dios de la creación, el Dios que tiene poder para crear, el Dios que muestra sus atributos, poder, fe, sabiduría, etcétera, etcétera. ¡Wow! ¡Qué potente! Pero vamos a llegar al diluvio, a un Dios que va antes del diluvio, en la caída de Adán y Eva. Vamos con la caída. Adán cae, su mujer cae, o cae Eva, le da de comer a su marido, caen ambos. Dios los confronta y los expulsa de Edén. Israel va a hacer hincapié, querida iglesia, en eso terrorífico. Solamente en la línea terrorífica, en la línea del Dios castigador. Mira, hicieron mal y fueron expulsados. Mira, viene el diluvio. Dios, dice la Escritura, que se arrepintió de crear al hombre y manda un diluvio, pero Noé haya gracia delante de los ojos de Dios y Noé construye el arca. Querida iglesia, y la idea del diluvio es la idea del castigo.
Esa es la idea que Israel concibe del diluvio. Es la idea del castigo. La idea de la caída del hombre, de ser expulsado, es la idea de castigo, el Dios castigador. La idea del diluvio es un Dios airado con el pecado, es un Dios castigador. Y así, querida iglesia, así va avanzando la historia de Israel con Abraham, engendra Isaac a Jacob y Jacob a las 12 tribus. Con José, el esclavo, Israel entra a Egipto, quedan reducidos a esclavitud, y con Moisés, Israel sale de Egipto. Vagan en el desierto 40 años y con Josué entran a Canaán. Esa generación que parte de Egipto, todas mueren en el desierto, todas mueren. Entran a Canaán, la nueva generación, la que nace en el desierto, es la que entra a poseer Canaán. ¿Qué quiero entender? ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que en toda la historia de Israel, Israel comienza a concebir la idea de: si tú pecas, Dios te castiga. Si tú pecas, Dios te mira de lejos. Dios se olvida de ti. El pecado era, querida iglesia, lo que Israel entiende que es algo repudiable. El pecado aleja a Dios de mí. El pecado hace que Dios me entregue a mis enemigos. El pecado hace que Dios me mire de lejos. Y por un cierto sentido, esa interpretación es correcta. Pero había y siempre hubo algo, querida iglesia, que Israel poco consideró. Y que Cristo comienza a hacer mucho énfasis y mucho hincapié. Que tiene que ver con la misericordia del Dios. Con la misericordia. Porque en cada evento del Antiguo Testamento, querida iglesia, en cada evento donde Israel pecaba, lo primero que venía era el acto misericordioso de Dios. No es un castigo por acción y reacción como lo tiene Israel, como lo cree Israel. Pecaste, acción, pecado, reacción, castigo. Acción, reacción. Acción, reacción. Y eso es la figura, la idea, el concepto que Israel comienza a enarbolar, a entretejer del Dios. Entonces, querida iglesia, ¿dónde vemos, por ejemplo, la misericordia en la caída del hombre? El acto de misericordia lo vemos en la pregunta. En la pregunta: Adán, ¿qué has hecho? Nótese, Dios sabe lo que el hombre hizo. Pero la pregunta fue: Adán, ¿qué has hecho? Y esta pregunta no es una pregunta de ¿qué hiciste? Mira, ¿qué hiciste? Por eso te voy a condenar y vas a salir expulsado de Edén. No, la pregunta tiene un tinte misericordioso. Adán, ¿qué has hecho? ¿Cuál era la respuesta que seguramente esperaba el padre? Señor, lo que tú me dijiste que no hiciera, lo hice. Perdóname. Tal vez la historia bíblica hubiese sido diferente, pero el hombre no hizo eso. Cuando Dios le da la oportunidad misericordiosa y la invitación al arrepentimiento, lo que hace Adán es culpar a la mujer y culpar a Dios de forma indirecta. La mujer que tú me mandaste, la mujer que tú me mandaste, la mujer que tú me diste, me dio de comer, me dio y comí y pequé, pero fue la mujer que tú me diste. Dando a entender, si tú no me lo hubieses dado, yo no hubiese pecado. Y la mujer hizo lo mismo, la serpiente. Ni uno de los dos reconoció culpa. Ni el hombre ni la mujer dijo: Señor, hemos pecado. Señor, hemos caído. Por favor, tenga esto en mente. No hay reconocimiento frente al pecado. Cuando haces pecado, cuando estás en pecado, ¿qué espera el Padre? Oír: Señor, he caído. Señor, he pecado. Señor, lo he hecho mal. Eso era lo que seguramente esperaba Dios. En el diluvio, ¿y dónde está el diluvio? Noé fue un pregonero de justicia. Noé fue un vociferador.
Noé, al construir el arca, estaba pregonando de que venía un juicio por causa del pecado. De modo que los prediluvianos tienen la oportunidad del arrepentimiento, pero ellos no quisieron ir al arrepentimiento. Amaban más su conducta, su estado caído, su estado de pecado. Y así podemos poner ejemplos en cada uno de los actos. Pero ¿qué pasa cuando había arrepentimiento, querida iglesia? ¿Qué pasa cuando hay reconocimiento de que somos pecadores, de que somos pequeños, de que necesitamos de Él? Bueno, Job sale de la prueba. Cuando él reconoce que no conoce a Dios y que había caminado honrando, adorando a un Dios que no conoce. Y nótese, voy a poner acá el acento. La escritura dice que Job era de la tierra de Uz. Y Uz es Fenicia. Uz es Fenicia. Y Fenicia desciende de Canaán, no de Sem. Los semitas, Israel, Canaán, enemigos de Israel. Y el patriarca Noé dijo de Canaán: siervo de siervo serás a tus hermanos. Yo me hice esta pregunta alguna vez: ¿por qué Job no fue elegido como el patriarca, como Abraham, si este era tan incomparable? ¿Por qué Dios no hizo nacer de allí a Israel? Y la respuesta era sencilla: porque Dios escogió un semita y no a un cananita. Pero este era tan incomparable, pero es cananita. Pero no por ser cananita Dios no se va a revelar a él. Los cananeos adoraban a otros dioses, también a Jehová, pero adoraban a muchos dioses. Y tenían prácticas que Jehová aborrecía, que el Señor, que Dios aborrece. Pero este le rendía adoración a Jehová, a Dios. Pero no lo conoce, no sabe quién es. Y cuando Dios lo confronta, vemos el acto de reconocimiento de Job. Señor, de oídas te había oído. Qué tremendo, querida iglesia. Qué tremendo. De modo que ahí está el acto de misericordia de Dios. Ese abanico, esa invitación al reconocimiento. Nótese, iglesia. Israel comienza a enarbolar entonces esta idea de Dios. El Dios de la acción y la reacción. Yo peco, Dios me castiga. Si yo estoy haciendo el bien, entonces tengo todos los beneficios y las bondades de Dios. Pero nunca consideraron el arrepentimiento, querida iglesia. Israel seguía en su pecado. Israel seguía deambulando. Israel seguía en su murmuración, cosa que airó a Jehová. Siempre andan vagando en sus corazones, murmuran en sus corazones y vagan en sus corazones, por lo cual juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Se lo dijo a la generación que sale de Egipto, y esa generación cae sepultada en el desierto, con excepción de Josué y de Caleb, que entran a Canaán. De modo que la interpretación judaica del concepto de Dios antiguo testamentario tiene un error, que ellos no toman en cuenta la misericordia que Dios siempre está mostrando. De modo que cuando llegamos a los tiempos de Cristo, vemos estos grupos fariseicos, proselitistas, intolerantes con los pecadores, intolerantes con los desvalidos, intolerantes con los que padecen necesidad. ¿Pero por qué? Porque era señal de repudio. Ya lo he dicho antes en otras predicaciones: si el Mesías no viene es por culpa de ustedes, porque Él no va a venir a menos que no haya pecado. Cuando ya no haya pecado en Israel, cuando todos seamos prosélitos, todos seamos santos, muy santos, bueno, ahí va a venir el Mesías. Y porque hay ladrones, porque hay prostitutas, porque hay una infinidad de cosas, y porque ellos también creen que la enfermedad del cuerpo está asociada al pecado, entonces me traen leprosos, me traen enfermos. Por culpa de ustedes, el Mesías no viene.
¡Qué fuerte! Por el mal concepto de la interpretación. Pero a veces ese concepto está en nuestros corazones. Y es ahí donde te vuelvo a hacer la pregunta inicial. ¿Conoces a tu Padre? ¿Conoces el amor del Padre? ¿Conoces el Padre que te quiere adoptar o que nos ha adoptado en el Hijo y nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre? Esa es una pregunta muy interesante y muy apropiada de hacer. Cristo nos muestra al Padre. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. Nótese, Cristo se está enfrentando a esta comunidad religiosa fariseica, saduceos, publicanos, escribas, intérpretes de la ley, porque todos tenían este concepto errado de un Dios acción-reacción, el Dios castigador. Tú, ¿por qué comes con publicanos? ¿Por qué comes con pecadores? ¿Por qué te relacionas con ellos? Por favor. ¡Wow! La confrontación que le hacían estos líderes religiosos a Jesús se debe a una mala interpretación del Dios, porque Israel fue incapaz de ver la misericordia, el amor que el Padre representaba o que el Padre comunicaba o revelaba o permitía o daba en el Antiguo Testamento. Señal de eso, un caso muy emblemático, querida iglesia, muy emblemático. Nínive, te voy a destruir, viene destrucción por causa de tu pecado. Nínive se arrepiente y Jehová retira el castigo. Y eso es lo que debemos entender, que Dios siempre da oportunidad para el arrepentimiento. Siempre nos da oportunidad para el arrepentimiento. Cristo nos muestra al Padre. Y eso es potente, porque en el Antiguo Testamento al Dios se le llamaba el Yahweh o el Jehová o el Adonai o el Dios de las alturas o el Shaddai en fin. Era el Dios trascendente, muy lejano, muy de arriba. Necesito la colaboración del sumo sacerdote para conectar al pueblo con el Dios. Porque está tan lejano, pero tan lejano. Pero Cristo nos va a mostrar algo. Cristo nos va a enseñar algo muy hermoso. Cristo nos va a revelar algo muy hermoso. Cristo nos va a revelar al Padre. Cristo nos va a enseñar un concepto de Dios. Un concepto que para Israel estaba casi velado, que era el concepto paternal de Dios. El concepto del Padre bueno, el concepto del Padre amoroso, el concepto del Padre lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de bondades, lleno de cariño, lleno, querida iglesia, de don, de gracia para nosotros, para los débiles, para nosotros los pecadores. ¡Wow! ¡Qué potente, querida iglesia! Porque si usted se detiene a observar, ese fue el error de los judíos. Que Cristo no viene, Dios está airado por causa del pecado. Pero Cristo nos vino a presentar al Dios que quiere restaurar al pecador, que quiere restaurar al mundo, que quiere restaurar al desvalido, al desposeído, al adúltero, a la adúltera, al fornicario, a la fornicaria, al drogadicto, etcétera. Sin importar cuál sea tu pecado, cuál sea mi pecado, sin importar en qué estemos envueltos, Dios nos quiere perdonar. Pero para eso debe haber arrepentimiento tuyo y mío. Entonces Cristo es maravilloso porque Cristo, el Padre, nos envía al Hijo y el Hijo nos revela al Padre. Y nos dice, mira, yo soy el camino al Padre, el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y aquí quiero que note algo muy maravilloso, que en el Antiguo Testamento solamente podíamos tener conexión con la presencia de Dios en el lugar más santo. Y había una serie de ritualidades.
Entonces había un velo que divide el lugar más santo, donde está la presencia de Dios, donde está el arca del pacto. El velo, el lugar santo, donde llegan los sacerdotes. Al lugar más santo solo podía entrar el sumo sacerdote. Pero la Escritura nos enseña que Cristo fue al tabernáculo verdadero, al templo verdadero, al no hecho por mano de hombre, sino a los cielos mismos, estando en la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¡Qué maravilloso, querida iglesia! ¡Qué maravilloso hacer hincapié en ese punto! En ese punto, querida iglesia. Cristo nos enseña, Cristo nos muestra al Padre. Cristo va a retirar el velo que nos impedía ver al Padre, que nos impedía relacionarnos al Padre, que nos hacía o que hacía a esas generaciones antiguo testamentarias ver a Dios de lejos, ver al Dios trascendente. Nótese que ahora va a aparecer un concepto nuevo del Dios trascendente, el Dios lejano. Cristo ahora va a ser al Dios inmanente. Qué concepto más hermoso, el Dios inmanente. ¿Qué es la inmanencia? El Dios cercano, el Dios que habita e inclusive en ti y en mí, que te ha escogido a ti y que me ha escogido a mí como morada. ¡Qué hermoso! Del Dios que tiene la facultad de ser tan trascendente, tan glorioso, tan eterno, tan excelso, al Dios tan inmanente que habita en mí. Eso es tremendo, querida iglesia. Y esto es lo que nos comienza a enseñar Jesús. Jesús nos comienza a enseñar, primero, que el trato hacia Dios debe ser el trato paternal. Paternal. Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre. Padre. Y eso, pongamos acento en eso. En la oración modelo, Padre nuestro. Vosotros cuando oréis, oraréis así. Padre nuestro. Padre nuestro. Nos enseña a llamarle a Dios Padre. El trato debe ser un trato natural de padre a hijos. Nótese, hemos recibido el espíritu de hijo, de adopción, el espíritu de hijo, por el cual fuimos adoptados y fuimos hechos hijos de Dios. Y si somos hijos, se genera una relación con el Padre, hijos. Amén. Nos enseña a relacionarnos con Dios como Padre. Es una relación amorosa. Es una relación cotidiana. Es la relación, para hacer una ilustración, la relación que tienes tú con tus hijos, tú que eres padre o que eres madre, e hijos, la relación que tienes tú con tus padres, con tu padre, con tu madre, para los que tienen la bendición de que sus padres estén acá, y los que ya han partido, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ese es el trato amoroso. Estoy hablando del buen pater familia, del pater autoridad, del pater amoroso, el pater proveedor. No de un padre malo, sino del Padre amoroso, del Padre bueno. Cristo lo decía así: si vosotros sabéis dar buenas dádivas, siendo gente mala, ¿cuánto más vuestro Padre celestial, vuestro Padre que está en los cielos? ¡Qué maravilloso, querida iglesia! ¡Qué maravilloso! Y eso es lo que nos plantea Cristo. Ahora quiero decirte esto, mira. Por favor, quiero que me pongas atención en esto. Yo soy padre. Y a mí hay algo que siempre quebranta mi corazón. Cuando corrijo a mi hija Elena y tengo que usar otro tono de voz, no al grito, no estoy acostumbrado a gritar, pero un tono de voz más elevada, más firme, y la corrijo y le llamo la atención. Elena está enojada al principio, se da su pieza, se encierra,
Luego me acerco, la busco y le digo: hija, ¿has entendido por qué te castigué o por qué te reté? ¿Qué era mi corazón, querida iglesia, cuando Elena, con lágrimas en los ojos, me dice: sí, papá, perdóname? Y a veces llora, dice: perdóname, llorando, y me abraza. Y yo le digo: hija, estás perdonada. Trata, porque sé que es una niña y muy seguro lo va a volver a hacer, pero siempre trata de no hacerlo más y de preocuparte más de esto. Sí, papá. Y llora y me abraza. Si yo, siendo tan limitado, querida iglesia, siendo tan limitado, sé acoger a mi hija y decirle: hija, te perdono, por favor, quiero que proyecte ahora esto. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? La pregunta que me hizo esta joven es: tengo vergüenza de acercarme a Dios. ¿Cómo me puedo acercar a Dios? Y esta fue la respuesta que le di. La respuesta de la relación que tengo con mi hija como ilustración. Y esta es la misma forma que nos tenemos que acercar, confiadamente. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos tal y como estamos. Querida iglesia, si has caído, si has pecado, si hay pecado en tu vida, si estás luchando con algún pecado que te avergüenza invocar el nombre de Dios, que te avergüenza relacionarte con Dios, que te avergüenza congregarte, que te avergüenza compartir con tus hermanos, hablar de Él, porque te da vergüenza, porque tal vez dirás: ¿cómo voy a hablar de Dios si soy pecador? Querida iglesia, te quiero decir algo: yo también soy pecador. Pero quiero que entiendas este principio. ¿Cómo nos podemos entonces ministrar o aconsejar o hablar de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos hacer labor de ministros? Porque somos ministros de Dios, somos siervos de Dios, somos servidores del Padre. Un hijo es un siervo. ¿Cómo podemos hacer labor de ministros si somos pecadores? Primero, Cristo nos perdonó en la cruz. Segundo, Cristo pagó por nuestros pecados, no por un pecado, sino por todos nuestros pecados. Tercero, Cristo derramó, o el Padre derramó gracia a través de Cristo. Ese don inmerecido del perdón para la salvación, Cristo ya lo derramó. Y de modo que cuando yo predico en este mismo ejercicio que estamos haciendo, querida iglesia, yo estoy parado únicamente desde la gracia. Porque sin la gracia yo no te podría predicar. Pero estamos en la gracia, estamos con esta manifestación de amor del Padre. Estamos gozando de las bondades del Padre y nos podemos predicar y nos podemos aconsejar. Esto, querida iglesia, que te estoy diciendo, no es una licencia para pecar, para nada, sino que es una invitación al arrepentimiento. Es una invitación a aceptar el amor que nos ofrece el Padre. Es una invitación a aceptar, presentarte al Padre tal y como estás. No importa cómo te halles y en la condición en la que estés. Recuerda esto, querida iglesia. Recuerda esto. Un padre que tenía 2 hijos, mayor, menor. El menor le pide su heredad, parte de su herencia, se va muy lejos, malgasta toda su herencia. Se llama el hijo pródigo, muchos lo conocen. Pródigo significa malgastador. Eso es un pródigo. Y este varón, cuando se quedó sin dinero, ansiaba llenar su vientre con la comida que se le da a los cerdos, las algarrobas. Y resulta que él recién reacciona allí y dice: en la casa de mi padre hay comida, los jornaleros tienen comida. Le diré a mi padre, arrepentido, ojo, acá está el arrepentimiento: Padre, he pecado contra el cielo,
contra lo establecido por Dios y contra ti, Padre. Hazme uno de tus jornaleros. Eso le diré. El muchacho ya había repasado lo que le iba a decir al Padre. Y cuando va rumbo al Padre, nótese, el Padre lo ve venir de lejos. Parábola contada por Cristo. Cuando lo ve venir de lejos, a mí hay algo que quiebra mi corazón. Cuando lo ve venir, el Padre corre a su encuentro. El Padre no espera que llegue. El Padre corre a su encuentro. Me llama mucho la atención. Un malgastador. Alguien que vivió seguramente con rameras. Malgastó su dinero, lo despilfarró con rameras o prostitutas, en tal vez alcohol. O llevémoslo a estos tiempos. Mujeriego, alcohólico o drogadicto. A tal punto de perderlo todo. ¿Cuánta gente alcohólica o drogadicta ha llegado a perderlo todo y están en situación de calle ahora? Pero me llama la atención que el muchacho reconoce que hizo mal. El muchacho se arrepiente y primero dice: he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, he pecado contra lo que Dios ha establecido, Padre. No solamente malgasté el dinero, sino en qué lo malgasté. Wow, por una parte tenemos a un hijo arrepentido, dolido seguramente, quebrantado, quebrado, está en una situación de calle. Por otra parte tenemos un padre que cuando le ve venir, corre a su encuentro, corre a su encuentro. Qué potente, querida iglesia. Y da orden ese padre. La orden, pónganle anillo, pónganle vestiduras limpias. Hay que lavar a mi hijo que estaba muerto ahora es hallado, que estaba extraviado es hallado. Matemos al becerro gordo y hagamos fiesta en honor a mi hijo. Mira la reacción del padre cuando el hijo que está caído, que está alejado, vuelve. ¡Qué maravilloso! Esa parábola la cuenta Cristo y es una ilustración del amor del Padre para nosotros los que somos pecadores, para nosotros que hemos tomado los recursos de la vida, los recursos que Dios nos dio y los hemos malgastado, los hemos mal utilizado y nos hemos envuelto en una vida ajena, pecadora. Y el Padre, lo único que quiere, a través de Cristo, ha derramado su gracia para que tú y yo vengamos al arrepentimiento, gocemos su amor. Y de eso se trata, querida iglesia. De eso se trata. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿conoces tú a tu Padre? Dios te bendiga, querida iglesia. Te hago la invitación, estés como estés y estés donde estés, a que no te detengas. Te animo a perseverar. Nadie te va a mirar con malos ojos. Nadie te va a juzgar. Te vamos a acoger. Te vamos a abrazar. Nadie te va a apartar. Te vamos a integrar. Y espero de todo corazón que con la persona que tuve esta conversación escuche esta predicación, porque te vamos a acoger, querida joven, te vamos a abrazar y vamos a ser nuevamente familia y nos vamos a gozar, porque la hija que ha estado lejos ha vuelto a casa. Ven a gozar del amor del Padre. Ven a disfrutar de la bondad del Padre. No te detengas. Termino con esta pregunta inicial. ¿Conoces tú a tu Padre? Esta es la idea.
Este es el concepto del Padre que nos enseñó Cristo. Y te hago la invitación, estés como estés y estés donde estés, que si te halles en pecado, vengas a arrepentimiento, a gozar, a degustar de las misericordias de Dios y de la buena bondad y amor del Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga, querida iglesia. Muchas bendiciones. Como tú, te proclamamos Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú, porque grandes son tus obras, grande es tu poder, el cielo y la tierra y debajo de tierra y debajo de ella declaran, tú eres rey.